Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Hoy les traigo un documental homenaje a Alejandra Pizarnik. El título del documental es un fragmento de uno de sus poemas. El año que viene se cumplen 50 años de su muerte. 50 años sin esta maravillosa poeta que cada día se va como redescubriendo en los lectores. La lees ahora y quizás la lees dentro de 5 años y ves otra cosa de Alejandra. A mí en lo personal me pasa esto. Leo a Alejandra Pizarnik desde hace muchos años y tengo esas etapas que a lo mejor la dejo y cuando la vuelvo a tomar es como un renacer, como un redescubrirla. Alejandra era una adelantada para la época, en todos los sentidos. Primero y principal, hay que remarcar que llevó la vida de una poeta maldita. Estaba fascinada con el surrealismo, con los poetas malditos. En este canal tienen un informe acerca de los poetas malditos, el malditismo, el decadentismo. Alejandra era una auténtica poeta maldita. Tienen que tener su propia experiencia con Alejandra Pizarnik. Lo que les traje el día de hoy es un documental, es mi humilde documental sobre la vida de esta maravillosa poeta. Se van a encontrar con las cartas a Julio Cortázar. Yo antes tenía otro canal donde había muchísima gente en ese canal, pero lo tuve que cerrar por diferentes motivos. Este canal en el que están ahora es nuevo, tiene apenas 3 semanas de haber sido creado y tienen una lista de reproducción específicamente de los poemas de Alejandra Pizarnik, de las cartas, de las extracciones de su diario. Tengo un poquito mal la garganta, discúlpenme porque leí demasiado en el micrófono. Así que les contaba, para aquellas personas que les interese ver más de Alejandra Pizarnik, en este canal van a encontrar mucho. También tengo un segundo canal que está dedicado a la literatura de misterio y está dedicado también a los casos misteriosos, los casos vintage y victorianos criminales. Soy escritora de género misterio, terror y suspenso, así que tengo este canal dedicado a la literatura para todos aquellos que estaban en mi otro canal y les gustaba muchísimo lo que yo les leía. Y tengo el otro canal dedicado al misterio que también es nuevo. Son como que tuve que empezar todo de nuevo, así que te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario en este o en el otro. En la caja de descripciones siempre vas a encontrar todos los enlaces a mis sitios web. Les cuento un poquito rapidito de qué se va a tratar. Van a encontrarse con cartas, con fragmentos del diario, van a encontrarse con un poco de la historia de Alejandra Pizarnik, un poco resumida porque si no es demasiado largo. Así que los invito a que se queden y vean este documental homenaje a Alejandra Pizarnik. Comencemos. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas. No me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. ¿De dónde? No es de los encuentros con nadie. ¿Qué haré cuando me sumerjan en mis fanáticos sueños y no pueda ascender? Porque alguna vez va a tener que suceder. Me iré y no sabré volver. Es más, no sabré siquiera que hay un saber volver. ¿No lo querré acaso? Solo vine a ver el jardín. Tengo frío en las manos, frío en el cuerpo, frío en el lugar en donde los demás se forma el pensamiento. No es este el jardín que vine a buscar a fin de entrar, no de salir. Las palabras
No hacen el amor, hacen la ausencia. Hace tanta soledad que las palabras se suicidan. No importa si cuando llama el amor yo estoy muerta. Vendré, siempre vendré si alguna vez llama el amor. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Alejandra Pizarnik nació el 29 de abril de 1936 en el Hospital Fiorito de Avellaneda, Buenos Aires. Los padres, Elías Pizarnik y Rexla Bromiker, habían llegado a Argentina desde Polonia en el 1934. No hablaban en absoluto español. La familia era de origen eslavo judío, cosa que determinó el exilio de la familia de manera obligada en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Una vez instalados en Avellaneda, el matrimonio tuvo 2 hijas, Miriam y Flora Alejandra. El padre de Alejandra se dedicó a la venta de artículos de joyería y con el tiempo consiguió que la familia pudiese vivir holgadamente en Avellaneda. Era socialista, tocaba el violín, había sido integrante de una orquesta, escuchaba a diario música francesa. La infancia de Alejandra Pizarnik la conocemos más por sus poemas que por su biografía. Es el lugar al que Alejandra Pizarnik volverá una y otra vez en su poesía y en sus diarios. Aseguraba haber sido una niña infeliz. ¿He tenido yo una infancia? No, creo que no. No tengo ni un recuerdo bueno de mi niñez. El solo hecho de recordarla me cubre de cenizas la sangre. Solo algunas angustias, algunos sucesos lamentables. Su infancia la pasó con los ojos abiertos a la guerra, viendo a sus padres lamentarse por recibir cada vez menos cartas de sus familiares cercanos. Sus tías y sus abuelas pasaron por campos de concentración. Nunca las conoció. La mirada fija en una casa triste y la escena del horror a lo lejos. Su infancia quedó guardada en las calles de Avellaneda. Recordaría a su hermana, por quien conocemos hechos de la infancia de Alejandra, que si estaban aburridas, su madre les daba 10 centavos, a ella y a su hermana, para que compraran un libro. Su familia llamaba a Alejandra Pizarnik cariñosamente Buma o Blimele. Un claro en un jardín oscuro o un pequeño espacio de luz entre hojas negras. Allí estoy yo, dueña de mis 4 años, señora de los pájaros celestes y de los pájaros rojos. Al más hermoso le digo, te voy a regalar a no sé quién. ¿Cómo sabes que le gustaré? Dice. Voy a regalarte, digo. Nunca tendrás a quien regalarle un pájaro, dice el pájaro. La escuela primaria la hizo en la escuela pública número 7 de Avellaneda y termina la escuela secundaria en la normal mixta de Avellaneda. Se dice que era muy amiguera de sus compañeras de escuela, aunque sus aspiraciones desentonaban con las de sus compañeras. Ella misma se construía por fuera del estereotipo de la mujer de la época, que solo deseaba ser ama de casa, pelo corto, nada de maquillaje y el Montgomery con botones. Así la veían pasar los libreros de la calle Corrientes. La configuración de la identidad atravesó sus vínculos, alejado de los parámetros heterosexuales, y también su propio nombre. Era tartamuda, asmática, muy tímida, tenía acné y era bajita. Ella se consideraba a sí misma como fea e inadaptada. Alejandra pronunciaba su apellido acentuando la segunda sílaba, Pizarnik. Cada día tartamudeo más,
No sé si es tartamudez. En el fondo, no quiero hablar, así como me alimento sin querer hacerlo, sino que lo hago por compulsión o por temor del vacío. Así hablo, sabiendo, no obstante, que debería callar. Ella decía que era tartamuda, pero sus amigos dicen que arrastraba las palabras con esa voz gruesa e hipnótica. Y su hermana dijo que tenía pólipos nasales. A pesar de sus inseguridades, se mantuvo firme en el deseo de estudiar algo relacionado con la literatura. La decisión tenía algo de rebeldía. Si era la hija diferente, la rara, lo sería hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué no me ubico en un lugarcito tranquilo y me caso y tengo hijos y voy al cine, a una confitería, al teatro? ¿Por qué sufro y me martirizo con los espectros de fantasía? ¿Por qué insisto en el llamado? ¿Por qué me analizo? ¿Por qué no me olvido de mi alma y no estrujo el pañuelo húmedo leyendo cuerpos y almas? ¿Por qué no me visto con elegancia y paseo por Santa Fe del brazo de mi novio? Ah, sé que la vida es muy breve, sé que no soy eterna, pero en realidad no veo la muerte, la veo lejana. Digo 40 años, pero no los veo. Veo un espacio inmenso, veo millares de días. Sé que hay tiempo, sé que tengo tiempo, sé que amo mi alma, me amo a mí, amo mi cuerpo y lo besaría todo, porque es mío. Amo mi rostro, tan desconocido y extraño. Amo mis ojos sorprendentes, amo mis manos infantiles, amo mi letra tan clara. Qué extraño que mi letra sea legible. Es muy tarde. Estoy excitada. Deseo un cuerpo junto al mío. Cualquiera, cualquier sexo, cualquier edad. Eso es lo de menos. Basta un cuerpo a quien tocar y que me toque. Mi sangre galopa. ¡Ay, deseo ferviente! Me disuelvo en deseos eróticos. Nada de amor, no, nada de eso. Sí, lo que yo quisiera es vivir mi vida diurna entre libros y papeles y pasar la noche junto a un cuerpo. Ese es mi ideal. ¿Es lascivo? ¿Es lujurioso? ¿Es estúpido? ¿Es imposible? Es mío. Y con eso basta. Pero ¿dónde conseguir ese ser? Tendría que ser alguien como yo, que desee lo mismo que yo. No existe. Sé que no existe. Mi locura es única. Mi originalidad, mi extremismo. ¿Qué será de mí? No lo sé. Solo sé que no puedo más, que me muero de impotencia. En el caso de Pizarnik, la vivencia del amor es igualmente conflictiva. Pizarnik anhela el amor. De hecho, lo que anhela en realidad es tener la necesidad de ser una mujer con las mismas aspiraciones que la gran mayoría de las mujeres de su entorno y edad. Casarse, tener hijos, una vida convencional y no sentirse llamada por la literatura y la creación. Si yo despertara, haría posiblemente lo que hubiera hecho de no haber vendido al demonio de mis ensueños, casarme con un comerciante judío, vivir en algún suburbio depresivo y trivial, tener un buen receptor de televisión y 1 o 2 hijos. Soñaría con un automóvil y me preocuparía por el funcionamiento digestivo de mis hijos. Mis diversiones serían el cine, americano y argentino, y los casamientos. Por lo menos es algo.
es mucho más real que mi vida. Pero Alejandra pronto se da cuenta de que una vida así la aleja, la imposibilita de dedicarse a lo que realmente la llena. Alejandra tenía tendencia a engordar, eso la preocupaba, pero no era gorda. A los 15 años comienza a fumar y la obsesión la hizo consumir anfetaminas, fácilmente adquiribles en las farmacias, ya que se utilizaban como tratamiento contra la obesidad. Las anfetaminas seguirían acompañándola durante sus años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, prolongando las noches de desvelo en las que intenta estudiar letras, pero que después deja para estudiar pintura. Alejandra será desde su juventud una consumidora habitué de esta sustancia, pero ninguna de estas sustancias pudo aliviar su espíritu en permanente asedio. En el entorno familiar, la relación más patológica la tiene con su madre. Mi madre, celosa de mi soledad poblada, al menos en apariencia, agota todos los medios para molestarme y ofenderme. En verdad, vivir con ella es una maldición, un peso gravísimo, terrible, temible, que me hará perder la vida del modo más cruel. Ella sabe ahora del fracaso de toda su vida. Esta es mi madre, la que hizo de mi infancia un laberinto de tristezas sin nombre. Y ella y yo estamos tan vencidas que desapareció la culpable, así como la víctima. La quiero mucho, pero sobrellevar su vida en mis hombros que tanto me duelen implica inmolarme, y claro que me inmolo. Por supuesto que me doy en holocausto. La escritura se transforma en una obsesión. Lectora y estudiante de los grandes nombres de la literatura y la filosofía, Pizarnik es también una escritora del detalle, dedicada en cada vocablo que utiliza. Lee todo lo que cae en sus manos, se fascina por el surrealismo y acude al psicoanálisis para explorar sus obsesiones, una de ellas la infancia perdida. En 1954, Flora Alejandra termina los estudios de secundaria y se inscribió en la Universidad de Buenos Aires y simultáneamente en la Escuela de Periodismo. En la segunda institución fue donde conoció a su primer mentor, Juan Jacobo Bajarlía, que por aquel entonces era el profesor titular de la Cátedra de Literatura Moderna. La relación cordial con Bajarlía tiene una especial relevancia en el marco general de la vida de Alejandra Pizarnik, ya que fue su instructor en los círculos intelectuales de la ciudad. Entre el abogado y escritor de 36 años y la adolescente de 18, se estableció un fuerte vínculo que representa para Alejandra Pizarnik, en parte, la liberación de la tutela familiar y además la apertura de un territorio poético hasta entonces desconocido. Se reunirían a tomar café en el estudio de Bajarlía y a discutir sobre literatura. Entra de lleno a la vanguardia, fascinada con el surrealismo, que básicamente significa convertir la vida en una obra de arte, vivir la vida poéticamente. Desde antes, Alejandra leía mucho sobre el existencialismo, que es una corriente filosófica, una vanguardia literaria orientada alrededor de la propia existencia humana, a través del análisis y la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Por ejemplo, Sartre. A través de Juan Jacobo conoce el círculo de Oliverio Girondo. De allí va a entablar una profunda amistad con Olga Orozco. Alejandra y Olga eran dos mujeres transgresoras que supieron conquistar el lenguaje en un mundo de hombres. Según Bajarlía, en Alejandra las reacciones se generaban sorpresivamente. Ella era obsesiva e inestable. Se elevaba o caía tan fácilmente como abríamos un libro para pasar de un tema a otro. Con Alejandra todo se volvía paradójico.
adoptó mi estudio como su propia casa. Aquí mateábamos y hablábamos de literatura. Mi estudio era como su cuartel general. En una carta dirigida a Bajarlía, fechada el 7 de agosto de 1955, Alejandra Pizarnik ya empieza a dar los primeros toques sobre lo que sucederá, el objeto central de su búsqueda poética. Yo considero que el verdadero lenguaje surge de una misma, del mismo ser, sin rebuscamientos, y no sé si algún día cambiaré de opinión, y desde luego no cambio. Considero siempre que la senda que debía recorrer era la de la introspección, y aunque el propósito nunca se vio realizado, ella se mantuvo firme a pesar de la exasperación y el lamento clamoroso de su poesía de los últimos años, como se puede apreciar en estos versos publicados desde su muerte. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve, lo que pasa con la mente es que no se ve, lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿A dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Bajarlía la ayudó a corregir su primer libro, La tierra más ajena, 1956, del que después ella renegaría. Es el único libro firmado como Flora Alejandra. En adelante solo sería Alejandra Pizarnik. El romance entre Bajarlía, de 36, y Alejandra, de 18, es uno de los tramos menos conocidos de su biografía. En los años 1954 y 1955, de sus diarios, no tiene una sola referencia a esos recorridos o a la relación con Bajarlía. Eso no significa que las referencias no existan. El diario está incompleto. En la versión editada faltan 120 entradas, suprimida por su albacea, Ana Bessiou, que además excluyó casi por completo el año 1971 y en su totalidad el año 1972. Dentro de las omisiones más ideológicas destacan las referencias a sus relaciones lésbicas, pasajes fuertes con connotaciones sexuales y violencia física, explica Patricia Venti, académica venezolana. Algunos de estos fragmentos han sido rescatados por Venti en el artículo El cuerpo de la letra, marzo del 2011. La mayoría de los especialistas que tuvieron acceso al diario depositado en la Universidad de Princeton se conservan el contenido, en general, porque lo van a usar en futuras publicaciones. Cristina Piña asegura que no solamente se eliminaron entradas sexuales, supresión que habría sido un pedido de la familia. También quedaron afuera, inexplicablemente, referencias a escritores y a varias lecturas. Poco después de La tierra más ajena, publica La última inocencia, dedicado a su psicoanalista. En este libro se ven reflejados los temas que la obsesionan toda su corta vida: la muerte, la soledad y el silencio. Una fuerte melancolía la habita. Creo que en mis poemas hay palabras que reitero sin cesar, sin tregua, sin piedad, las de la infancia, las de los miedos, las de la muerte, las de la noche, de los cuerpos. Una de las frases que más me obsesiona la dice la pequeña Alice en El País de las Maravillas. Solo vine a ver el jardín. Para Alice y para mí, el jardín sería el lugar de la cita, o dicho con las palabras de Mircea Eliade, el centro del mundo, lo cual me sugiere esta frase: el jardín es verde en el cerebro, frase mía que me conduce a otra siguiente, que espero recordar fielmente: el jardín del recuerdo, sueño perdido en un más allá del pasado verdadero. George Bachelard. Entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo, para que
lo que me hiere no sea para alejar al malo. Kafka. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Siento que los signos, las palabras, insinúan, hacen alusión. Este modo complejo de sentir el lenguaje me induce a creer que el lenguaje no puede expresar la realidad, que solamente podemos hablar de lo obvio. De allí mis deseos de hacer poemas terriblemente exactos, a pesar de mi surrealismo innato, y de trabajar con elementos de las sombras interiores. Es esto lo que ha caracterizado a mis poemas. Heredé de mis antepasados las ansias de huir. Dicen que mi sangre es europea. Yo siento que cada glóbulo procede de un punto distinto, de cada nación, de cada provincia, de cada isla, golfo, accidente, archipiélago, oasis. De cada trozo de tierra o de mar han usurpado algo, y así me formaron, condenándome a la eterna búsqueda de un lugar de origen, con los labios expresadamente dibujados para exhalar quejas, con la frente estrujada por todas las dudas, con la malicia instintiva de la prohibición. Heredé el paso vacilante, con objeto de no estabilizarme nunca con firmeza en lugar alguno, en todo y en nada y en todo. Alejandra Pizarnik viaja a Francia y en París forjó amistades. Julio Cortázar y su mujer, Octavio Paz. Vivió 4 años en Francia, lugar donde encuentra su propio estilo y se animó a lo que jamás había hecho: trabajar, donde sale de su mundo y entra en contacto con la realidad, cosa que no le gustaba para nada. Sobrevivió como traductora para una revista. Odiaba ese trabajo, odiaba todo lo que fuera material, las cosas de la vida cotidiana, que no entraban en su mundo, el mundo de la creación meticulosa. Probablemente sus años en París haya sido el momento más feliz de su vida, a pesar de los momentos duros y traumáticos que llenan sus diarios estos años. Datos sobre Alejandra Pizarnik. No sabía cocinar. Alejandra nunca se recibió. Se dice que en sí no aprobó ninguna materia, pero ella se nutre del ambiente de la facultad y lee en exceso. Le encantan los poetas franceses, sobre todo los malditos. A Alejandra no le gustaba tomar sol, no quería tener plantas ni flores en su departamento. Aquí adentro, viva solamente yo, decía. Le gustaba el blues, su favorita era Janis Joplin, escuchaba Bach y Vivaldi. Odiaba los bancos, creía que eran templos del mal y no sabía hacer trámites. Le tenía miedo a los subterráneos, a los trenes y a cualquier forma de transporte público. Gastaba fortuna en taxis. Cuando hablaba mezclaba juegos de palabras, obscenidades, humor judío, humor absurdo. Sus amigos recuerdan mucho más su humor que su desdicha. Yo lamento que haya trascendido con el halo trágico. Suicidarse se suicida mucha gente. Ella era distinta, era una visionaria. Su humor tenía cantidad de matices y hacía cosas preciosas cuando conversaba. Tenía una mirada muy rara, ojos de un color algo perturbador, violáceo diría. Era andrógina, parecía un niño de 14 años, un poco cabezona y chiquita de hombros. Recordaría a Bordelois. Era amante de las libretas y las tintas de colores. Alejandra Pizarnik subrayaba,
anotaba y dibujaba sus libros. Arturo Carrera, su amigo desde 1966, recuerda que le quedaban muy bien las faldas, pero siempre usaba pantaloncitos. Yo le pedía que usara faldas porque tenía unas piernas preciosas, tenía un pullover grandote para el invierno, todo manchado de Coca-Cola, porque tomaba directamente de la botella y se le caía sobre la ropa. Divertía mucho a sus amigos, aunque les hacía cosas terribles. Una vez, por ejemplo, llamó a las 4 de la madrugada a casa de Enrique Pesoni, uno de los editores de Sudamericana, su gran amigo. Atendió el teléfono a la madre y Alejandra le dijo: su hijo es puto. Alejandra era tan obsesiva del lenguaje, de encontrar el adjetivo perfecto, como lo era con sus relaciones. Era muy demandante, necesitaba del cariño y de la aprobación de los demás. Su obsesión hizo que en esa búsqueda permanente del nuevo lenguaje en sus escritos, además de esa belleza poética y gramática, imprimiera una huella imborrable en el modo de hacer literatura y poesía, la de su técnica de escritura. Mis poemas los hago con mucha paciencia. Un poeta no tiene apuro, no debe. Un verso, una línea, la escribo, palabra a palabra. Cada palabra la anoto en una tarjeta distinta. Tengo, pues, 7 tarjetas bastante grandes. Las ubico en mi cama y comienza el trabajo. Voy moviendo las tarjetas como peones de un tablero de ajedrez. Con los pies voy tapando las palabras. Y así estoy horas y horas. Y es importante cada espacio. Fumo mucho, desobedezco. Ahora las tarjetas se me han ensuciado de tanto taparlas y descubrirlas. Cada vez mi cuerpo se revuelve. Hago el amor con la poesía, músculo a músculo, tarjeta a tarjeta. Alejandra Pizarnik, a diferencia de escritores amigos suyos como Cortázar o Paz, no tuvo militancia política de ningún tipo, ni en sus escritos ni en su vida, tal vez por el miedo que le inspiró de niña el régimen nazi. Este fue el culpable de asesinar a la mayoría de la familia paterna y materna en Europa, mientras sus padres lograban exiliarse en Argentina. El fantasma del nazismo estuvo presente en toda su infancia. Los campos de concentración, la política totalitaria del régimen alemán. Se lee en sus diarios al respecto del marxismo. Leo la historia del surrealismo al llegar al capítulo dedicado al marxismo y a la situación social, económica, etc. de nuestra época. Cierro violentamente el libro y lo guardo. Me horrorizo de mi falta de interés. No puedo remediarlo. Denme al hombre, no a las masas. Pero no solo no le importaba la política internacional, sino que incluso la política y los acontecimientos nacionales no eran de su incumbencia. Al explorar la Revolución Libertadora de 1955, ella escribe también en su diario lo siguiente: anoche soñé que estallaba una revolución. Despierto y mi madre me dice que hay serios disturbios políticos. Pienso en mi sueño. ¿Premonitorio? No he leído los periódicos desde la última hecatombe fechada el 16 de junio. Tampoco he querido oír los comentarios de mis compañeros. Su mundo se centra pura y exclusivamente en la poesía. A muchos amigos, especialmente a quienes la conocían desde la adolescencia, Alejandra les negaba que tuviera relaciones con mujeres. A Olga Orozco, por ejemplo, le decía: Olguita, vos no vas a creer que soy lesbiana, ¿no? Porque no es cierto. A Yvonne Bourdelois también le hablaba de las mujeres. Recuerda Edgardo Kosarinsky,
Su pareja más constante y larga fue Marta Moya, una fotógrafa y traductora. Según se desprende de sus diarios, Alejandra no se consideraba lesbiana. No se estaba ocultando, sino que sencillamente no creía que eso definiera su identidad. Estoy cansada del supuesto clima homosexual, que no es auténtico en mí. No soy lesbiana, ni lo puedo ser. Cuando desperté, imaginé 1000 llamadas telefónicas a M. Imaginé 1000 cartas. Imaginé que me moría y la mandaba a llamar a mi agonía. Y no comprendo por qué tiene que ser así, pero pasa que me asusta la palabra homosexual. Prejuicios viejos en mi vida joven. La búsqueda de Pizarnik presente a lo largo de su obra, entre sus poemarios y sus diarios, es extremadamente personal y difícilmente se puede encasillar en un único concepto. Más que nada, la poeta intentó desesperadamente dar sentido a su vida y a su trayectoria. Leer a Pizarnik es asomarse a su inconsciente y descubrir que está abrumada por la incógnita, empapada de existencialismo y de insatisfacción, entre las tantas interrogantes y silencio. Casi lo único que queda claro sobre sus deseos es que ella sabía que algún día quería morir. Sus amigos y conocidos no la recuerdan en general como una persona deprimente, sino que evocan su gracia, su ironía y su alegría. Para sus allegados era un extraño ser, una chica poeta, andrógina, con un corte de cabello muy corto y una muchacha encantadora, fetichista, amante de los cuadernos y las lapiceras. Entonces llegas tú, con ojos, con miradas, contemplándome hasta quemar mi edad y mi historia. Me regresas, me trasladas a tiempos sin número, me zambulles en el mar de sangre y cielo. Yo duermo y oficio de contemplada. Mis ojos arrojan fuego verde por los párpados cerrados. Sonrío como un pájaro que muere en medio de su canto. Me deshago en tu mirada. En tus ojos hay la seguridad y el orden. Hay la creación. Ahí la poesía sería como una invocación a la lluvia. Habito en tus ojos para guarecerme del frío y del peligro conocido. En tus ojos hay las aventuras que siempre finalizan con manos entrelazadas. Llega a mí. Te odio, te necesito. Ven a vivir conmigo. Hagamos juntos el odio, el amor, lo que tú quieras, pero juntos. Mis alas, dos pétalos podridos. Mi razón, copitas de vino agrio. Mi vida, vacío bien pensado. Mi cuerpo, un tajo en la silla. Mi vaivén, un gong infantil. Mi rostro, un cero disimulado. Mis ojos, trozos de infinitos. A fines de la década del 60, especialmente después de la muerte de su padre en el 1967, episodio que la golpea en el alma. Otra vez la muerte la acechaba, la sensación de que nada tenga sentido real y que la poesía le sea inútil, la invade. Muerte, inacabable, olvido del lenguaje y pérdida de las imágenes.
cómo me gustaría estar lejos de la locura y de la muerte. Vivo por ahora, mirando el reloj. ¿A quién preguntar? Me faltan ganas de tener ganas. No quiero preguntar a nadie. Apagaron la luz en mí. No toda, puesto que sufro. La muerte de mi padre hizo más real mi muerte, mi terror de andar y moverme y comer y respirar. Me asfixio yo sola. Solo tengo paz por la noche, cuando leo, olvidada y perdida, lejos de mí y aún del libro que leo. Y la esperanza en la literatura aún queda resabios, y sin embargo no sé qué decir, ni cómo, ni para qué. El artículo sobre Octavio me enferma, es demoníaco, esto que me hace aceptar hacer artículos. La vida de Alejandra Pizarnik empezó a volverse cada vez más inestable. Su coqueteo con la muerte se acrecentó y su adicción a los fármacos, iniciados años antes con el consumo de anfetaminas para adelgazar, también se intensificó. Fue como el principio del fin. Alguien entra en el silencio y me abandona. Ahora la soledad no está sola. Tú hablas como la noche, te anuncias como la sed. En la otra orilla de la noche, el amor es posible. Llévame, llévame entre la dulce sustancia que mueren cada día en tu memoria. Mañana me vestirán con cenizas al alba, me llenarán la boca de flores. Aprenderé a dormir en la memoria de un muro, en la respiración de un animal que sueña. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Aún me atrevo a amar el sonido de la luz en una hora muerta, el color del tiempo en un muro abandonado. En mi mirada lo he perdido todo. Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. La publicación de los trabajos y las noches llenó a Alejandra Pizarnik de premios y reconocimientos. En el 1968 gana la prestigiosa beca Guggenheim, viajó a Nueva York y luego de ahí se embarca a París, donde espera revivir sus buenas épocas, pero regresa desilusionada por completo de París. Según sus amigos, había cambiado, ya no era la misma, tomaba mucha anfetamina. Sufre recaídas, enamoramientos y fascinaciones por varias personas a lo largo de su vida, pérdidas amorosas que la reducen dolorosamente por la senda que ella misma se marcó. Saber de nuevo que es preciso aprender a vivir sin amor. Cada vez que me lo hacen saber, me asombro, y es lo primero que supiste. Pero ¿cómo hacen los demás para vivir sin esta exigencia de un amor absoluto? Ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo.
rescatando cada frase con mis días y mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo, a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. Y es siempre el jardín de lilas del otro lado del río. Si el alma pregunta si queda lejos, se le responderá: del otro lado del río no está, no este, sino aquel. Extracción de La piedra de la locura, 1968. De pie, en medio de la calle, la poeta Alejandra Pizarnik guardó para sí un detalle con su mirada. Observó con cuidado las ventanas color lila de una casa en un pequeño pueblo francés, que allá por los años 60 tenía un jardín de rosas en la estación de trenes, un recorte de su estadía en ese país durante los años de juventud. Se lo confió a León Ostrov, su primer terapeuta, a través de una carta, luego de que él le contara de sus aventuras en París y de su decisión de llevarse algo de la ciudad, un souvenir. Pero Alejandra no compró una réplica miniatura de la Torre Eiffel, ni guardó la hoja de un árbol dentro de un libro. Eligió la casa de las ventanas lila, su fachada, en palabras de Ostrov, de un lila tan mágico, tan como los sueños hermosos, que imaginaba que entraba en ella y una voz la recibía: hace tanto que te esperaba. Y allí se queda para siempre, porque ya no tendría que buscar más. Alejandra escribía para no perder el rastro de esa búsqueda, entre carpetas, libretas y hojas sueltas mecanografiadas, que fueron hallados después de su muerte en 1972. Algunos textos corregidos a mano por ella, hoy publicados por la editorial Lumen. Ana Bessiou, que estuvo a cargo de edición, aseguró que los manuscritos daban la idea de que pensaba en un libro único, con un personaje protagonista llamado Sombra, un rastro construido de palabras. Solo buscaba un lugar más o menos propicio para vivir, quiero decir, un sitio pequeño donde cantar y poder llorar tranquila a veces. En verdad, no quería una casa, Sombra, quería un jardín. Alejandra lee y discute con lo que lee, hace dibujos primitivos que parecen de una niña, anota en las contratapas, en los márgenes con tinta y lápiz. Trabajo de escritora es el que hace. Y no cree en la inspiración. En febrero de 1968, su madre le compra un departamento. Alejandra Pizarnik se muda sola a su departamento de la calle Montevideo 980 y cada noche relee el diario de Kafka para darse fuerzas. En los diarios, el constante estado de angustia y la desesperación es apenas interrumpido por algunos días en que Pizarnik hace referencia al día de sol o a sentirse contenta, consciente del revés del sufrimiento, vuelto goce. Es palpable la desesperación por salirse de esa encerrona. A veces me pregunto si mi enorme sufrimiento no es una defensa contra el hastío. Cuando sufro, no me aburro. Cuando sufro, vivo intensamente y mi vida es interesante, llena de emociones y peripecias. En verdad, solo vivo cuando sufro. Es mi manera de vivir, pero algo en mí no quiere sufrir. De este modo, se vuelve lógica la demanda permanente de Pizarnik, en la que coinciden los testimonios de sus amigos más queridos, hasta aquel emblemático último llamado que Silvina Ocampo no atendió. Pizarnik no lograba manejarse en lo cotidiano. Su madre iba al departamento a cocinarle. La incomodidad con las personas y el mundo real está desde el principio.
Sus dos analistas, Léon Ostrov y Enrique Pichon-Rivière, se limitaron a darle contención terapéutica y a hablar de literatura y filosofía, pero en los últimos tiempos, Pichon-Rivière llamó a la madre de Alejandra para decirle que no había tratamiento para ella. Finjo, pues, que logro mejorar. Finjo creer a estos muchachos de buena voluntad o los buenos sentimientos que me podrán ayudar, pero a veces, a menudo, los recontraputeo desde mis sombras interiores, que estos mediquillos jamás sabrán conocer, la profundidad cuanto más profunda, más indecible, y los puteo porque evoco a mi amado viejo, el doctor Pichon R., tan hijo de puta como nunca lo será ninguno de los mediquillos de esta sala. Pero mi viejo se me muere y estos hablan. Lo peor, estos tienen cuerpos nuevos, sanos, maldita palabra. En tanto mi viejo agoniza en la miseria por no haber sabido ser un mierda práctico, por haber afrontado el terrible misterio que es la destrucción de un alma, por haber hurgado en lo oculto como un pirata no poco funesto, pues las monedas de oro del inconsciente llevan carne de ahorcado y en un recinto lleno de espejos rotos y sal volcada. Viejo remaldito, especie de aborto pestífero de fantasmas sifilíticos, cómo te adoro en tu tortuosidad solamente parecida a la mía. Y cabe decir que siempre desconfié de tu genio. No sos genial, sos un saqueador, un plagiario, y a la vez te confié. Oh, esa voz que mi tesoro fue confiado. Qué vieja necesidad de amor, qué imposibilidad de una mano amiga, qué deseo rotundo y añadido de no dormir sola esta noche, qué deseo absurdo y absoluto de que G me llame al alba y confiese que me ama. Me separé de todos o me marginaron. Como se trata de todos, no puedo designar culpables. No tengo con quién hablar. ¿Y para qué seguir embelleciendo mi casa si nadie que me interese viene a verme? Ni siquiera Olga es sensible a esta soledad mortal, puesto que no me llama. ¿Qué sucede? ¿Soy yo o son ellos? En 1970, Alejandra Pizarnik fue internada de urgencia por una sobredosis de anfetaminas en el Hospital Pirovano. Los médicos lograron salvarle la vida, pero comenzó a pender de un hilo. Alejandra, sola y con su obsesiva necesidad de afecto del otro, estando internada en el Pirovano, le envió una carta a su gran amigo Julio Cortázar. Van 4 meses internada en el Pirovano. Hace 4 meses intenté morir ingiriendo pastillas. Hace 1 mes quise envenenarme con gas. Las palabras son más terribles de lo que me sospechaba. Mi necesidad de ternura es una larga caravana. En cuanto al escribir, sé que escribo bien y esto es todo. Pero no me sirve para que me quieran. Decir que me abandonaste sería muy injusto, pero que me abandonaron, y a veces me abandonaron terriblemente, es cierto. Kafka. Julio, fui tan abajo, pero no hay fondo. Julio, creo que no tolero más las perras palabras, la locura, la muerte. Nadja no escribe, Don Quijote tampoco. Julio, odio a Arthur. Mentira.
porque no quisiera entender tan sospechosamente bien sus posibilidades de la imposibilidad. Me excedí, supongo, y he perdido, viejo amigo, de tu vieja Alejandra, que tiene miedo de todo, salvo ahora, oh Julio, de la locura y de la muerte. Hace 2 meses que estoy en el hospital, excesos y luego intento de suicidio que fracasó. En el hospital aprendo a convivir con los últimos desechos. Mi mejor amiga es una sirvienta de 18 años que mató a su hijo. Mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tanto estés ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. La mía es harto banal. Un accidente de auto que estuvo a punto de... Pero vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que escribís? Sí, desde luego, te das cuenta. Y sin embargo, no te acepto así. No te quiero así. Yo te quiero viva, burra. Y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo eso. Carajo, está del lado de la vida, no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto. Una carta tuya. Eso otro es también vos. Lo sé. Pero no es todo. Y además, no es lo mejor de vos. Salir por la puerta es falso en tu caso. Lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabés, lo sabemos todos los que te leemos. Y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida y ésta el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo, no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale la luz, o César Vallejo, o el cine japonés, un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Escribime, coño, y perdona el tono, pero con qué ganas te bajaría el slip, rosa o verde, para darte una paliza de esas que dicen te quiero en cada chicotazo. Julio. La crítica no la acompaña en sus libros como antes. Su mundo donde siempre se había refugiado comenzaba a desvanecerse. La bucanera de Pernambuco no es bien recibida. Texto que en lo personal a mí me gusta. Río el loro al ver a Leda encamada con un cisne. Y vos dale que dale con el blanco pajarito. Y si te deja en jinta, pintó la cinta de la finca. Leda dixit. Abrís traste, sotreta, le dijo el cisne, quien sibilino cual cerrajero de silos deserrajóle el lano a la enana, que mojada cual mojarrita comprando en jarros una jarra, no reparó en el arúspice, le hacía ver las estrellas. Los días hábiles desde las 8 hasta las 19 horas y los días torpes desde las 8 horas hasta las 8 horas. Dejó que Flor de Cris Cras tomara la palabra para dar con ella una vuelta manzana. Como Jesús y Judas, que amigos eran, iban a ver las series del abrazo y tomaban helado del mismo cucurucho. Hay cólera en el destino puesto que se acerca. Yo, mi muerte, la matadora que viene de la lejanía. ¿Y cuándo vendrá lo que esperamos? ¿Cuándo dejaremos de huir? No seas boluda, Sacha. ¿Debo agradecer o maldecir esta circunstancia de poder sentir todavía amor a pesar de tanta desdicha? Sacha, no jodas. Pizarnik no era tímida ni hermética.
todo lo contrario. De ella conocemos sus amores, narrados en diarios y cartas, su quehacer poético iluminado, su tendencia a la autodestrucción. Pero, ¿le gustaba a Silvina Ocampo las mujeres? Alejandra y Silvina se conocen en el 1967. Esta idea fue rebatida por biógrafos y allegados, que narran cómo Ocampo y Bioy se quisieron y permanecieron juntos pese a los desvaneos amorosos de ambos, hasta que Silvina murió en el 1993. Pero la carta de Pizarnik fue la que desató la idea de una posible relación que nunca fue aclarada del todo. Sin duda, las escritoras se conocieron, y hay que recordar que eran dos escritoras, que se admiraban mucho mutuamente. Hubo más cartas aparte de esta última, y los Bioy, como se llaman a la pareja Ocampo, Bioy Casares, tuvieron relación con Alejandra Pizarnik. Ella le dedicó su libro, Los días de la noche, a Pizarnik, a Alejandra, en agradecimiento por un cuadro que me encanta, con cariño. Silvina era conocida por su capacidad para la seducción, pero resulta tan extraña esta relación que parece irreal entre la joven Alejandra y Silvina, de casi 70 años. Solamente un testimonio hay que afirma esto, la del poeta Fernando Noy, que confirma que ese amor era algo carnal. Silvet no es una calentura, es un reconocimiento infinito de que sos maravillosa, genial y adorable. Haceme un lugarcito en vos, no te molestaré, pero te quiero. Oh, no imaginás cómo me estremezco al recordar tus manos, que jamás volveré a tocar si no te complace, puesto que ya ves, lo sexual es un tercero, por añadidura. En fin, no sigo, te beso como yo sé, a la rusa, con variantes francesas y de Córcega, o no te beso, sino que te saludo, según tus gustos, como quieras, me someto. Siempre dije no para un día decir mejor sí. Silvet, sos la única, pero es necesario decírtelo. Nunca encontrarás a nadie como yo, y eso lo sabés todo. Y ahora estoy llorando. Silvet, curame, ayúdame. No es posible ser tamaña supliciada. Silvet, curame, no hagas que tenga que morir. Ya, tuya, Alejandra. Alejandra fue amiga íntima de Silvina Ocampo, surrealista, renegada del trabajo, feminista y bisexual, soñadora trágica y rebelde. ¿Qué importa? Todo esto es lo que hace que Alejandra Pizarnik sea Alejandra. En sus propias palabras: intenté de todo en mi vida, periodismo, filosofía, pintura, pero solo la poesía le dio el alivio a mis pensamientos. La poesía es el amor. También en sus últimos años Alejandra incursionaba en otros tipos de escritura, como es el caso de Los poseídos o Los perturbados entre lilas, su única obra teatral. Vemos también una escritura vampírica, tal como sucedió en el 1966 con el caso de su ensayo poético La Condesa Sangrienta, el que toma base al ensayo de Valentín Pernós sobre la vida de la condesa Erzsébet Báthory. Inscribe el reino subterráneo de Erzsébet Báthory en la sala de torturas de su castillo medieval. Allí, la siniestra hermosura de las criaturas nocturnas se resume en una silenciosa de palidez legendaria, de ojos dementes, de cabellos de color suntuoso de los cuervos. Un conocido filósofo incluye
los gritos en la categoría del silencio, gritos, jadeos, imprecaciones, forman una sustancia silenciosa. La de este subsuelo es maléfica. Sentada en su trono, la condesa mira torturar y oye gritar. Sus viejas y horribles sirvientas son figuras silenciosas que traen fuego, cuchillo, agujas, atizadores que torturan muchachas que luego las entierran. Como el atizador o los cuchillos, esas viejas son instrumentos de una posesión. Esta sombría ceremonia tiene una sola espectadora, silenciosa. También encontramos su obra La bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa, un texto repleto de humor y obscenidad, la que cuenta con juegos de palabras y referencias grotescas sexuales. Estaba como descubriendo otro mundo, pero los escritores de otros lugares le sugirieron que eso no tenía valor literario, que lo que estaba escribiendo no valía, que lo que valía eran sus poemas pequeños, algo en lo que por supuesto yo en lo personal no estoy de acuerdo. Esto le angustió mucho. Piensa quizás que las palabras ya no le servían. Y esto también lo dicen sus amigos. En una carta a una amiga Alejandra, dice que la Alejandra de los poemas ya no existe. Dediqué mi vida a la poesía y ahora descubro que la poesía no le importa a nadie. Su excelso refugio fue el lenguaje. En ese sentido sus diarios constituyen un pilar decisivo a la hora de anudar el mundo de Alejandra Pizarnik. Dicho por ella, acaricié el sueño de vivir sin tomar notas, sin escribir un diario, pero me asfixio y a la vez me marea el espacio infinito de vivir sin el límite de un diario. Al año siguiente, el proceso terapéutico que diseña Pichon Rivière mejora temporalmente la situación de Alejandra Pizarnik, o por lo menos eso parece. Sin embargo, ese año publica 2 libros, La Condesa Sangrienta y El Infierno Musical, donde las alusiones a la muerte y sobre todo al suicidio son evidentes. En el segundo de los libros mencionados, Alejandra escribe: el soplo de la luz en mis huesos, cuando escribo la palabra tierra, palabra o presencia seguida por animales perfumados, triste como sí misma, hermosa como el suicidio, y que me sobrevuela como una dinastía de soles. Alejandra Pizarnik decae y no podrá recomponerse de nuevo. Se la pasa recluida, rechaza la luz, vive de noche. Su mundo es de tinieblas. Escribe cartas y poemas incoherentes. Entra y sale del hospital, de clínicas de tratamiento. A mediados del 1972, estuvo internada 5 meses en el Hospital Psiquiátrico Pirovano de Buenos Aires y en un permiso para pasar el fin de semana en su casa. En la madrugada del 25 de septiembre, Alejandra fue a buscar a Fernando Noy, pero la portera del edificio le dijo que él se había ido de vacaciones. Entonces regresó a su casa y en algún momento de la noche del 25 de septiembre de 1972, en el 980 de la calle Montevideo de Buenos Aires, departamento C del 7º piso, 50 pastillas de seconal sódico son ingeridas por una mujer de tan solo 36 años que le teme a la locura desde la niñez y a la vejez, que está deprimida y también desencantada de la poesía. Lo único que tiene es un nombre: Alejandra. Alejandra Pizarnik. Por la mañana la llamaron por teléfono varias amigas, Olga Orozco, entre otras, pero aunque no fueron atendidas, ninguna sospechó nada. Finalmente una de ellas, que tenía la llave,
Entró al departamento de la calle Montevideo a buscar unos libros. Hay quienes afirman que esa persona fue Ana Bessiou, su futura albacea. En su pizarrón de trabajo, donde solía escribir las palabras como si fuera una tela de un pintor, se leía: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Y su cuerpo fue velado el 26 de septiembre en la Sociedad Argentina de Escritores, recién inaugurada. Los diarios y las obras inéditas tuvieron un recorrido accidentado. La esposa de Cortázar los tuvo durante un tiempo en París, con la excepción de un cuaderno que María Moya decidió conservar. Por pedido de Miriam Pizarnik, hermana de Alejandra, Ana Bessiou se convirtió en la albacea literaria y los papeles y diarios se depositaron finalmente en la Universidad de Princeton. Alejandra Pizarnik está enterrada en el cementerio judío de La Tablada, al oeste de Buenos Aires. Pizarnik cifró su estilo en la brevedad, la distorsión lógica, aprendida en las voces de Antonio Porcia, en una potencia visual a la vez contenida y brutal, que todavía impacta. Alejandra fue la primera poeta argentina en ser traducida al francés. Introdujo una estética nueva al género. En aquella habitación junto a su cuerpo encontraron escrito su pizarrón. Su cuarto estaba lleno de muñecas destartaladas y maquilladas, libros que se apiñaban por todas partes y los papeles dispersos de sus últimos escritos. Los diarios íntimos se revelan a cuentagotas, construyendo una imagen trágica y mágica de Alejandra Pizarnik. Quisiéramos conocer cada luz y cada sombra de Alejandra Pizarnik. En el 2022 se cumplen 50 años de su muerte, y más datos y más voces saldrán a la luz. El misterio continúa bien guardado. Por un lado, eso es lo que hace de esta hermosa poeta argentina un misterio. Los textos de Pizarnik pueden leerse y ser consultados enteros en el archivo de Pizarnik de la Universidad de Princeton. La vida de Alejandra Pizarnik también es poesía. Nos hallamos delante de una poeta que es considerada por muchos como un ser extraordinario, no solo por su creación artística, sino por la consagración total de Alejandra Pizarnik a la literatura, desde una edad muy temprana, por lo que hay que entender la vida y la obra de Pizarnik como una búsqueda de autodefinición que solamente podrá llevarse a cabo a través de la escritura. En sus poemas nos encontramos el reflejo de un yo que se encuentra en disyuntiva de la imposible superposición del mundo interior con las exigencias sociales, de manera que la única posibilidad que le quedara a Pizarnik será llevar a cabo la búsqueda de una identidad que es creada en y por la escritura. Hoy podría vivir sin culpa, poeta, escritora, amante, porque la cultura cambió. No tendría ya que ocultarse, ni arrepentirse, ni pedir perdón por no casarse o por ser bisexual, cuando todos lo somos. Es 25 de septiembre de 1972. Un departamento en el que no amanece, a pesar de que afuera brilla la luz del sol. Adentro es de noche, pero no hay más silencio, no hay más infancia muerta. No hay que esperar en una fila para morir. Allí adentro hay un jardín lleno de rosas. Casi podemos vislumbrar esa mano que escribe en el cuaderno rayado, esa mesa repleta de tarjetas y de lápices de colores. Una muchacha joven y hermosa, con grandes ojos verdes llenos de alegría, se asoma por la ventana lila y se burla de nosotros que estamos aquí. Ese departamento es el lugar de la cita, el centro del mundo. Alejandra está allí. El escriba ha desaparecido,
Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten, la noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo, silencio desorbitado. Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capa negra de lirones despiertos. Es la época en que la muerte entra en muda, mudo mi cuerpo. Yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda. Tiempo de atenuación, tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes.